Hola, la praxis científica es bastante más complicada de lo que comúnmente se piensa. Tanto sus construcciones como sus resultados requieren ser interpretados dentro del contexto en que surgen. Es lo que sucede, por ejemplo, con la recolección e interpretación de datos. Los datos no son una copia de la realidad, son una simplificación que nos permite entender aspectos de ella. Y claro, el camino que va desde la realidad hasta el dato es lo que se llama metodología, que termina por ser la letra chica que tiene todo dato. De hecho, nos dice don Mariano Artigas que en la fundamentación de la ciencia experimental necesariamente han de intervenir acuerdos o convenciones o estipulaciones, es decir, letra chica. Por ejemplo, si quisiéramos en un experimento sociológico medir la pobreza, deberíamos, en primer lugar, definirla. Si suponemos que es vivir bajo un umbral mínimo de bienestar, el problema se desplaza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es ese umbral mínimo? Claro, en función de la decisión metodológica que se adopte, se van a poder obtener cifras radicalmente distintas. Esto permite subrayar la creatividad y la interpretación, el papel importante, su rol en la ciencia experimental. Pues se hace necesario establecer relación entre niveles cognitivos diversos, ¿no? En consecuencia, desde hace más de un siglo, se discute sobre la naturaleza del conocimiento científico. La cuestión disputada puede expresarse así. ¿Los sustantivos utilizados en el discurso científico nombran entes realmente existentes o son meros constructos creados por la imaginación científica? En esta serie de videos voy a desarrollar el debate que ha habido en torno al asunto. Para esto vamos a examinar las tres posturas que se pueden establecer: el idealismo, el empirismo y el realismo moderado. En este video voy a explicar el idealismo y el empirismo. Bien, sabemos que la ciencia experimental, reviviendo una filosofía de corte pitagórico-platónico, separó dos campos de determinación formal: el ontológico, lo que sería en sí la cosa, ¿no?, y lo fenoménico, el cómo se presentan los sentidos. Es decir, el de la apariencia y el de la realidad. Y sabido es su rechazo por espuria de la dimensión fenoménica. En efecto, así Galileo, un idealista de tomo y lomo, a través de su portavoz Salviati, va a manifestar que no puede admirar bastante, así lo suficiente, la superioridad del ingenio de los astrónomos heliocentristas, quienes, con la vivacidad de su intelecto, hicieron tal violencia a sus propios sentidos que han podido anteponer lo que les dictaba el discurso a las experiencias sensibles que clarísimamente le mostraban lo contrario. Es decir, el conocimiento científico para esta posición sería un cierto cuerpo de conocimiento que trascendería las cualidades sensibles y que estaría, por así decirlo, tras bambalinas. Así, por ejemplo, el color sería en realidad una determinada frecuencia electromagnética. Las carnes serían en realidad solo proteínas, y así sucesivamente. El mundo de la vida, o si se quiere, del sentido común, quedaría como psicología o conocimiento popular, así folk psychology, en contraste con el verdadero conocimiento que se haría el idealista fuera de la caverna platónica, ¿no? Bajo esta concepción idealista, las cualidades, es decir, los colores, sonidos, calor, frío, en fin, etc.,
serían meras afecciones de los sentidos humanos que proporcionan un conocimiento subjetivo, por lo que van a ser excluidos del patrimonio de nociones que la nueva física va a emplear para describir la naturaleza objetiva de las cosas. El asunto es el siguiente. En la medida que se piense que se pueda o no acceder a ese fondo idético, a esa tras bambalina, se va a diferir entre una deriva idealista, como la de Galileo, y un cierto tipo de empirismo, como el de, por ejemplo, Van Fraassen. Para el idealismo, las teorías científicas son traducciones de la estructura más íntima de la realidad, de tal manera que los objetos del conocimiento científico son reales en un sentido más fuerte que las cosas de la vida común y corriente. La posición empirista o escéptica, uno lo podría decir en cambio, se manifiesta de un modo instrumentalista. Bajo esta línea, nuestro conocimiento no podría acceder a la realidad en sí, quedaría atrapado en fenómenos. Estos fenómenos serían estructurados y unificados por el sujeto mediante ficciones útiles. Es decir, las construcciones científicas serían meros sistemas que servirían únicamente para salvar el fenómeno, es decir, controlarlo, pero no conocerlo. Las teorías científicas se verían reducidas al rango de generalizaciones económicas que pondrían orden en las representaciones no sensibles y facilitarían naturalmente el comportamiento práctico. Sin embargo, estarían desprovistas de un valor intrínseco de conocimiento. Esta idea ha sido resumida por Andreas Osiander en el prólogo de la obra acerca de las revoluciones celestes de Nicolás Copérnico, cuando señala que, lo resumo, no es necesario que estas hipótesis sean verdaderas, ni siquiera que sean verosímiles, sino que basta con que muestren un cálculo coincidente con las observaciones. La idea de Osiander es que Copérnico no considera su teoría heliocéntrica como una descripción verdadera del sistema solar, sino que representa solo un modo de calcular la posición de los planetas y otros fenómenos astronómicos. Es decir, Copérnico estaría buscando salvar el fenómeno. Esta idea, de hecho, ha dado pie al origen de posiciones instrumentalistas de las teorías científicas. Es decir, que se trataría de meras generalizaciones económicas cuya validez estriba en el control y predicción exitoso de los fenómenos estudiados. Las teorías son solo herramientas para predecir y controlar. Y, bueno, en una versión más contemporánea del instrumentalismo, denominada empirismo constructivista, Bas van Fraassen, en su famoso libro The Scientific Image, va a condensarlo del siguiente modo, este instrumentalismo, o este empirismo, ¿no? Va a decir, hay una mezcla de dos tesis. La ciencia busca teorías empíricas adecuadas, y el segundo es la aceptación de una teoría científica va a depender solo de la creencia de su adecuación empírica. En contraste, Van Fraassen va a decir que el idealismo va a pensar lo siguiente, ¿no? Que la ciencia buscaría teorías verdaderas y que la aceptación de una teoría implicaría creer que es verdadera, ¿no? Naturalmente, Van Fraassen va a desechar la posición idealista, a decir que los científicos realmente hacen esto. Ahora, sin embargo, ante estas posiciones instrumentalistas han surgido unas idealistas pero más moderadas. Una de ellas es la que es conocida como realismo estructural, que fue iniciada por Bertrand Russell y formulada más recientemente por John Worrall. Esta postura muestra que habría una estructura del mundo, ¿no? Entonces, que por más que haya cambios en las teorías científicas, habría una continuidad a nivel de las ecuaciones matemáticas que representan relaciones empíricas teóricas. Así, por ejemplo, la estructura matemática de las ecuaciones de Fresnel va a ser conservada en parte en las teorías actuales, pese a que la teoría de Fresnel ha demostrado ser falsa. ¿Por qué? Porque no existe el éter elástico,
ni tampoco explica el efecto fotoeléctrico de Compton. Sin embargo, la luz, claro, actualmente presenta un comportamiento ondulatorio, en fin, por estos fenómenos de difracción, interferencia, polarización, etc. Por lo que la teoría de Fresnel no se puede reducir exclusivamente a su carácter predictivo, sino también porque capta un aspecto relevante del comportamiento de la luz. ¿Cuál es? El ondulatorio. A diferencia del idealismo científico, el estructural en boca de Henri Poincaré no conoce las cosas en sí mismas, como piensan los dogmáticos ingenuos, sino solo las relaciones entre las cosas. Fuera de estas relaciones no hay realidad cognoscible. Y en oposición al instrumentalismo, esta posición sugiere que la estructura matemática de la teoría refleja una relación real de las cosas. Bueno, con eso hemos visto las posiciones idealistas y empiristas. En el siguiente video vamos a ver los argumentos a favor y en contra del realismo científico. Y no teman, más adelante en otro video veremos de qué es lo que se trata el realismo moderado. Lo vamos a ver separado porque, lo pudieron notar, tanto el idealismo como el empirismo brotan de una misma raíz. Pero en cambio el realismo moderado va a surgir de otra vertiente. Muchas gracias.